Entonces vamos a comenzar este curso, esta presentación sobre la Ley de Riesgos de Trabajo, que está titulado como Sistema de Riesgos del Trabajo. ¿Y por qué hablamos de sistema? Porque, a ver, la Ley de Riesgos de Trabajo, la Ley 24.557, que entró en vigencia en 1996 y reemplazó a la Ley 24.028, es una ley que ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo del tiempo, muchas de ellas incluso que han sido decretos de necesidad de urgencia que han tratado de corregir las deficiencias que se han ido planteando en el funcionamiento de la Ley de Riesgos de Trabajo, para finalmente sancionar la Ley 20.773, que no es una nueva Ley de Riesgos de Trabajo, sino que es una ley que modifica la originaria Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, pero, por ejemplo, la modifica a partir de las soluciones del decreto 1694 del 2009. Es decir, no es que dice, se ha sancionado un decreto, no vamos a aplicar el decreto, o no vamos a aplicar el decreto 1278 del año 2000, sino lo que se hace es, a partir de las soluciones que se fueron dando vía decreto, corrigiendo, digamos, para utilizar un término pulcro, porque en realidad es emparchar la ley, pero bueno, que han ido corrigiendo parcialmente la ley 26.773, lo que trae es finalmente una última corrección en el intento de permitir un funcionamiento más adecuado de la Ley de Riesgos de Trabajo. La Ley de Riesgos de Trabajo ha sido una ley que ha tenido un nivel de declaraciones de inconstitucionalidad extraordinario. Y no solamente que ha sido una ley que ha tenido una cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad extraordinaria, sino que en algún otro exposición que vamos a hacer sobre la cuantificación en los sistemas de la ley, en la cuantificación judicial, ha permitido a la Corte establecer ciertos parámetros en cuanto a la evaluación del daño que realmente son trascendentes, no solo en el ámbito del derecho de trabajo, sino también en general en todo lo que es la cuantificación del daño en el ámbito del derecho civil y del derecho privado. Entonces, lo que decimos es, todas las reglas que ustedes están viendo aquí en el PowerPoint, todas las reglas se complementan entre sí y no son derogaciones absolutas de la norma original, sino que son complementos o modificaciones parciales que lo que han tendido es a corregir o a evitar determinado tipo de soluciones jurisprudenciales, con siempre la idea de finalmente institucionalizar el funcionamiento de la Ley de Riesgos de Trabajo. Antes de definir un accidente de trabajo, y hasta un poquito lo vamos a desarrollar más en el otro curso, hay que entender que la Ley de Riesgo de Trabajo es un sistema de evaluación legal del daño. Y en el mundo del derecho de daños, o el que se llama modernamente derecho de daños en el mundo, en el mundo del derecho de daños, uno de los grandes conflictos es los sistemas de cuantificación legal y los sistemas de cuantificación judicial del daño. En España, por ejemplo, se han introducido sistemas de evaluación legal del daño para los accidentes de tránsito, porque lo que se intenta con los sistemas de evaluación del daño es obtener un rápido resarcimiento a la víctima y, por otro lado, una previsibilidad en cuanto a los montos que finalmente la persona que ha sufrido un daño va a percibir por ese daño que se le ha ocurrido o que le ocurrió en función de alguna actividad, en este caso la actividad laboral. Bien, entonces, lo primero es definir qué es un accidente de trabajo. Es un hecho súbito y violento ocurrido en el lugar donde el trabajador realiza su tarea y por causa de la misma o en el trayecto entre el domicilio del trabajador
y el lugar de trabajo o viceversa, que es el presupuesto del accidente en itinere, siempre que el damnificado no hubiera alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. A ver, primero, es un hecho súbito y violento. Es decir, no es la consecuencia de un proceso de construcción del riesgo, es un hecho súbito, inmediato. El trabajador puso la mano dentro de una máquina, se cayó por las escaleras, se cayó del andamio, ese hecho puntual, violento, mientras realizaba la tarea o en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo. Y acá hay una cosa muy interesante. Primer tema que me parece que es necesario que destaquemos. No hay posibilidad en el marco del derecho civil de establecer una vinculación en el accidente in itinere con la responsabilidad del Código Civil. La responsabilidad que se le asigna a la aseguradora de riesgo de trabajo en función del contrato que tiene celebrado con el trabajador por el hecho o ocasión de trabajo, es decir, yendo o viniendo desde el trabajo, no hay posibilidad de realizar imputación en el marco del Código Civil, porque claramente el empleador no es titular de los medios, no es titular de la cosa. Simplemente hay una voluntad legislativa de otorgarle una previsión al trabajador de que si le ocurre un accidente en estas condiciones, yendo o viniendo del trabajo, él va a poder ser reparado mediante el sistema previsto en la ley de riesgo. Luego, si el agente productor del daño es un tercero, por ejemplo, es un accidente de tránsito, lo que tiene el trabajador es una acción en el marco del derecho civil contra quien le ha producido el daño, contra el titular y el conductor del vehículo que lo atropelló, contra la empresa de colectivo donde viajaba. Es un marco distinto. Pero no hay posibilidades de enmarcar el accidente in itinere dentro de las pautas del Código Civil para responsabilizar al empleador del trabajador. Una situación que puede ser distinta, digo que puede ser distinta, es por ejemplo cuando el trabajador sufre el accidente, no prestando tareas, pero por ejemplo desplazándose hacia el lugar de tareas porque él realiza su actividad en un lugar distinto al lugar en el cual él tiene su residencia. El trabajador va a realizar en el interior del país una determinada actividad, por ejemplo, podría ser vender, pero podría ser, por ejemplo, alguna construcción civil, y en el trayecto hacia el lugar donde va a realizar la tarea sufre un accidente, porque ahí no tenemos un hecho súbito violento ocurrido en el lugar donde el trabajador realiza su tarea, y tampoco entre el trayecto del domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa. Sin embargo, podríamos decir que la definición encuadra en por causa de la misma. Es decir, sería responsable la aseguradora de riesgo del trabajo en la medida en que la causa por la cual el trabajador se encontró en esas condiciones es la prestación de tareas. Y ahí habría que ver el tema de la disponibilidad de medios, es decir, si el trabajador se desplazaba o no se desplazaba, por ejemplo, en un vehículo que era de propiedad o no de la empresa, como cosa riesgosa que se pone como un elemento de juicio para evaluar la posibilidad de hacer una imputación de carácter civil al empleador. Porque está claro que le corresponde la imputación por vía de la reparación de la ley de riesgos. Ahora, en el caso de la ley civil, allí habrá que hacer un planteo lo suficientemente claro como para que el juez pueda considerar eventualmente que por causa del trabajo, el trabajador estaba en esas condiciones, que la cosa riesgosa en la que le ocurre el accidente es de propiedad, de uso o usufructo del empleador, y que por tanto existe una posibilidad de imputarle al empleador la responsabilidad en los términos del Código Civil, sin perjuicio de la culpa del trabajador que interrumpe el nexo de causalidad, porque allí la ley lo establece claramente, o la eventual acción de un tercero. Porque, y esto es muy importante, por lo menos para mí, porque a veces se pierde de vista, la acción del tercero en el marco de la ley de riesgo no interrumpe el nexo de causalidad. En cambio, sí interrumpe la acción del tercero
por el cual el empleador no deba responder, que reúne la característica típica de imprevisibilidad y irresistibilidad, del tercero interrumpe el nexo de causalidad en el caso del Código Civil. Entonces, en el caso de un accidente de tránsito, en las condiciones que yo planteé anteriormente, hay que ver si hay culpa de la víctima o hay hecho de un tercero por el cual interrumpe el nexo de causalidad y en ese caso no debe responder el empleador. Para ser claro y terminar con este problema, que es un problema bastante complejo. En el caso de un asalto, es muy discutible si el empleador, más allá de que él deba, se supone, tomar medidas de seguridad, si ocurre un asalto y el trabajador sufre un daño como consecuencia de ese asalto, el tema es si el empleador debe responder en los términos civiles, es decir, si el hecho de ese tercero interrumpe el nexo de causalidad. Y concluyo con una cuestión que también es interesante. La jurisprudencia ha dicho que no solamente son cosas riesgosas, sino que el ámbito de trabajo también es asimilable a la cosa riesgosa del Código Civil. Bueno, ¿qué es una enfermedad profesional? Es una enfermedad producida por causa del lugar o del tipo de trabajo. Existe un listado de enfermedades profesionales en el cual se identifican cuadros clínicos, exposición, actividades en las que suelen producirse estas y también agentes de riesgo, factores presentes en los lugares de trabajo que pueden afectar al ser humano, como por ejemplo las condiciones de temperatura, humedad, iluminación, ventilación, presencia de ruido, sustancias químicas, carga en el trabajo, entre varios otros. ¿Qué ocurre si la enfermedad no se encuentra en el listado previsto por la ley? Originalmente la ley 24.557 tenía un sistema cerrado, es decir, solamente se consideraban enfermedades profesionales aquellas que estuvieran específicamente determinadas en el listado. Sin embargo, ustedes a lo largo del curso lo van a ver, el trabajador puede realizar una denuncia ante la aseguradora de riesgo o el empleador autoasegurado y si éste rechaza la denuncia o deriva al trabajador a la obra social por considerar que la enfermedad no fue causada por el trabajo, será la comisión médica la que definirá si se reconoce la enfermedad profesional, en ese caso sin perjuicio de las acciones judiciales. Y a ver, tal vez no es una aclaración que he hecho y la hago ahora, y toda la exposición de hoy está exclusivamente dirigido a la cuestión intrasistémica. Es decir, no estamos hablando de las inconstitucionalidades o de los eventuales condicionamientos o cuestionamientos, en realidad, que se le puede hacer a la ley de riesgo por vía judicial y declaraciones de inconstitucionalidad. Estamos hablando, la exposición está en el marco de la ley de riesgo de trabajo y por lo tanto la propia ley ha establecido, cuando se modificó el artículo 6º de la misma, la posibilidad de que el trabajador pueda recurrir con un procedimiento administrativo muy sencillo que vamos a ver un poco más adelante, el trabajador pueda recurrir ante la comisión médica para reclamar que se le reconozca el carácter de enfermedad de la dolencia que tiene. La diferencia entre una enfermedad profesional y una enfermedad inculpable es que las enfermedades inculpables que están reguladas en los artículos 208 a 213 de la Ley de Contrato de Trabajo son aquellas dolencias o hechos que son ajenos en su origen a la relación laboral entre el trabajador y empleador y no le permiten al primero cumplir con sus obligaciones contractuales. Me fui a jugar al fútbol el sábado a la tarde, me rompí una pierna porque había un adversario que era un tanto agresivo. Eso es una enfermedad inculpable. Me engripé porque hacía mucho frío y el fin de semana salí a la noche y no me abrigué lo suficiente, no puedo ir a trabajar. Eso es una enfermedad inculpable. ¿Por qué? Porque el origen de la patología no tiene absolutamente ninguna vinculación con la prestación laboral. Bueno, primer tema que me parece importante desarrollar, que es el problema de la opción civil. ¿Por qué es importante el tema de la opción civil? Porque es una de las modificaciones más importantes que ha introducido la ley 20.773. Esto es
volver a introducir la cuestión de la opción civil por vía normativa. ¿Por qué? Porque la ley 24.557 original excluía la opción civil. Y la opción civil fue institucionalizada en el sistema judicial a partir de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39, el 20, el 21 y demás, y se permitió que el trabajador pudiera realizar una acción civil para reclamarle al empleador, con fuente en el Código Civil, las consecuencias causales que se considerasen insuficientemente valuadas en el sistema previsto de la ley. Ahora bien, históricamente la acción civil excluyó a la acción laboral. En la 9688 y en la 24028 yo tenía la posibilidad de hacer la opción civil, pero la opción civil me excluía las prestaciones dinerarias previstas en las normas en aquel entonces de accidente de trabajo. Y la ley, en cuanto a la opción civil, más allá de que introduce alguna modificación, retoma la idea de la ley 24028 del procedimiento administrativo previo, dentro del cual necesario para que luego el trabajador haga o no la exclusión en la reparación de los accidentes de trabajo. Como les decía, el sistema cerrado que fue previsto en la década del 90 para la ley de riesgo de trabajo produjo una serie de pronunciamientos judiciales, entre los cuales está el conocido precedente Aquino, donde quedó habilitada la acción civil, pero quedó habilitada en términos acumulativos. Es decir, ya no era una opción, sino que en realidad el trabajador podía reclamar y seguir las prestaciones, el procedimiento previsto por la aseguradora, por la ley de riesgo de trabajo, y independientemente de ello podía reclamar la acción civil, y una acción no excluía a la otra, por la cual ambas acciones se acumulaban. Y eso luego generó una situación muy especial, que era que los empleadores no tenían la posibilidad de asegurarse por la diferencia entre lo que los jueces estimaban que debía ser la reparación denominada integral, que en alguna otra oportunidad se verá que no existe la integralidad, es un sistema de reparación con valuación judicial del daño, con consecuencias causales reconocidas como indemnizables, y lo que se estableció es que las aseguradoras de riesgo de trabajo iban a ser solidariamente responsables, en los términos del artículo 1074 del Código Civil, si ellas no cumplían con su obligación de obligar al empleador al debido acatamiento a las reglas de higiene y seguridad industrial, que es el conocido precedente Torrillo de la Suprema Corte de Justicia Nacional. ¿Qué dice la reforma de la 26773 en su artículo 4? Establece que los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los 15 días de notificado de la muerte del trabajador o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro. Allí, los damnificados tienen la posibilidad recién de realizar la opción y decir: cobro lo que me dice, lo que establece el sistema de evaluación judicial de la ley de riesgo, o opto por la acción civil. Pero una acción excluye a la otra. Pero además de que una acción excluya a la otra, esto implica que necesariamente debe seguirse como imprescindible el procedimiento previsto en el decreto 717/96, que establece cómo es el procedimiento para la determinación de la incapacidad. En este sentido, el nuevo sistema establece que no son acumulables y que la acción de uno implica la renuncia al otro sistema.
Pero también se introduce algo que ya había aparecido en parte en la ley 24028, y es que las acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará a la legislación de fondo de forma y los principios correspondientes al derecho civil. Esto ha generado muchas dudas y muchos conflictos, porque en el mundo del derecho de trabajo, así como los civilistas son prejuiciosos muchas veces con los laboralistas son prejuiciosos con los civilistas. Y se dice que no existe el principio, en el fuero civil y demás, no existe el principio tutelar propio del derecho del trabajo. Sin embargo, miren, Carneluti en 1903 hablaba de y lo ha desarrollado mucho la Escuela de Rosario, con Peirano a la cabeza. Carneluti hablaba de las razones del actor. ¿Y qué decía Carneluti? Que en el fondo, cuando uno inicia una acción judicial, algún grado de razonabilidad, de razón tiene. Ustedes me dirán, sí, pero hay acciones judiciales que se rechazan en el derecho civil y también en el derecho laboral, es cierto. Porque hay un porcentaje pequeño de gente que inicia acciones judiciales irrazonables y hay otro tanto de gente que de luego tiene problemas de orden operativo para hacer valer, para que se reconozcan los presupuestos de hechos en función de los cuales reclama el reconocimiento de un derecho subjetivo. Bien, de la lectura de la norma se desprenden cuestiones sustanciales, a saber, el principio de exclusión. Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre indemnizaciones previstas en la Ley de Riesgo del Trabajo o que pudieran corresponder por accidentes en el marco del derecho civil. Opción, el principio de cobro de la suma de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implica el ejercicio de la opción. Y la acción civil, las acciones judiciales de derecho civil solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en el artículo 4 de la ley 2773 que vimos previamente. A ver, y aquí claramente y rápidamente importantes autores, camaristas de la ciudad de Buenos Aires, importantes doctrinarios del mundo del derecho del trabajo vinculados con los accidentes de trabajo, plantearon el tema de la constitucionalidad de la opción. Y ustedes me podrán decir por qué ahora se plantea la constitucionalidad, que nunca se cuestionó el problema de la opción en las viejas leyes. Primero porque hay una situación de hecho que generó una conciencia en cuanto a la posibilidad de acumular la acción de la ley de riesgo con la acción civil, pero además por el principio de progresividad. El principio de progresividad, que viene viene informado por los convenios internacionales, en particular el Pacto Social y Económico, plantea la necesidad de no retroceder, de siempre evolucionar, no solamente en el ámbito del derecho del trabajo, en aquellas cuestiones que son más beneficiosas para las personas. Entonces, frente a esas circunstancias, se plantean algunas cuestiones. La primera, cuando la ley entiende que el trabajador ha renunciado a la posibilidad de perseguir una reparación plena con arreglo a la norma del derecho común por haber cobrado o iniciado una acción en el marco de la ley 24557. En este supuesto, es posible considerar que resultan aplicables objeciones constitucionales puestas de manifiesto por la doctrina y por la propia Corte en Aquino y Yoscos, cuando se deniega al trabajador lesionado el acceso a una justa indemnización. Ahora bien, cuidado, porque es muy distinto el planteamiento en Aquino y Yoscos con esto, porque en Aquino y Yoscos, con la vieja ley, yo no tenía posibilidades de opción. En realidad la ley me decía que lo único que yo tenía era la ley 24557. Entonces ahí este razonamiento es lógico, pero acá no me está diciendo esto la norma. La norma me dice, mire, si entiende que la reparación es insuficiente, entonces cuidado, él puede iniciar la acción civil, pero no podrá iniciar la acción en el marco de la ley de riesgo. Y en este punto reitero un poco lo que dije antes. Hay casos donde no se responde en los términos de la ley civil y sí se responde en los términos de la ley de riesgo, porque la ley de riesgo tiene un factor de imputación que es más que un factor de imputación objetivo. Voy a poner un ejemplo que me tocó resolver el mes pasado, hace unas semanas atrás.
Es un caso donde el trabajador maneja un colectivo y manejando el colectivo le raya la puerta a una señora cuando estaba descendiendo de su vehículo estacionado. El marido de la señora, que estaba de acompañante de su mujer, un tanto ofuscado, porque seguramente era el que iba a tener que pagar la rayadura de la puerta del auto, sube al colectivo, le pega un golpe de puño, vulgarmente dicho una trompada, al colectivero y le hace perder varias piezas dentales. A ver, en el marco del Código Civil, la acción de ese tercero interrumpe el nexo de causalidad con el empleador, porque el empleador no puede prever que un señor exasperado suba al colectivo, lo agarre del cuello y le pegue una trompada al colectivero. Ahora, en el marco de la ley de riesgo, sí se responde. Entonces, esta posibilidad de opción también es una opción de inteligencia en el sentido de que si yo observo de que las posibilidades de obtener una reparación por vía de la ley por el Código Civil no tiene posibilidades ciertas porque tengo dificultades de prueba o porque el factor de imputación no responde a las previsiones del artículo 1113 del Código Civil, tengo la posibilidad de reclamar por vía de la ley de riesgos y cobrar una indemnización que de otro modo no hubiera cobrado. Entonces, como el propio PowerPoint les marca, el vicio es de tipo relativo. ¿Por qué? Porque el trabajador deberá acreditar el perjuicio que queda sin indemnizar de acuerdo al régimen de responsabilidad cuyo acceso se le deniega. Y es una opción libre, que no era una opción libre en la ley 24.557, por lo que el cuestionamiento de Yoscos y de Aquino sobre todo no correspondería. ¿Qué pasa o qué objeción se puede hacer cuando el trabajador ha renunciado a obtener los pisos indemnizatorios previstos en la ley 24.557, no admitiendo la acumulación subsidiaria de acciones? En este caso, si su reclamo indemnizatorio al amparo de otros regímenes de responsabilidad no prospera o arroja resultados inferiores a lo previsto por la propia ley de riesgo del trabajo, la sanción prevista en la ley, consistente en los derechos indemnizatorios propios de la ley de riesgo, parece resultar inconstitucional. Este es el planteo de SIC, por cuanto además de controvertir el principio de irrenunciabilidad consagrado en el artículo 14 bis, resulta contrario a los convenios 17, 42 y 102 de la OIT al privar al trabajador del contenido mínimo de las prestaciones por accidentes o enfermedades del trabajo previsto en dichos instrumentos internacionales y ratificados por Argentina. Este es un argumento fuerte y acá entra el principio de progresividad. Y de esto se ha tomado conciencia a partir de el funcionamiento de la ley de riesgos, de la evolución en el funcionamiento de la ley de riesgos, de las sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad y de que el trabajador de cualquier manera, por el solo hecho de que le ocurra un accidente o haya contraído una enfermedad en el ámbito laboral, tiene el derecho a una indemnización mínima que no necesariamente en cuanto al factor de imputación, de imputabilidad, es posible que prospere en el marco del derecho civil. Antes de entrar al ejercicio de la opción civil, quiero decirles, y quiero hacer una salvedad, y esto excede el marco del curso y demás, a partir del plenario Alegre, siempre se ha sostenido que la fuente de la responsabilidad es extracontractual. Sin embargo, yo creo que es contractual el factor de imputación, no el factor de imputación, perdón, la fuente de la obligación. La fuente de la obligación no es extracontractual, sino que la fuente de la obligación es contractual, en mi opinión, por la primera parte del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es un contrato. Y a ver, no es una discusión académica, porque si mi planteo fuese correcto, entonces, frente a la aparición del daño, esto es, el trabajador ha sufrido por el trabajador, quien tiene la carga de la prueba de demostrar que el daño no le es imputable es el empleador, porque ha incumplido con el deber de seguridad previsto en el artículo 75. Con lo cual, el trabajador no debería verse obligado, en el marco de una acción civil, a probar la relación de causalidad a través de la demostración de cómo ocurre el hecho y que el hecho sea imputable al empleador. Bueno, vamos al problema de la competencia en el ejercicio de la acción civil. Y acá vamos a hacer una salvedad muy clara. Cuando hablamos de la opción y de la competencia, estamos hablando, la ley 26.773 es solamente aplicable
en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Una norma similar había sido sancionada en la Ley 24028, en cuanto a que cuando se reclamaran acciones derivadas de accidentes de trabajo en el marco de la ley civil, quienes eran competentes eran los tribunales civiles ordinarios y no los tribunales laborales. La ley 24028 preveía la posibilidad de que las provincias adhieran a esta solución, y la única provincia que en su momento lo hizo fue la provincia de Santa Fe. Hasta hoy no hay ninguna provincia que haya adherido a la solución prevista en el artículo 17, apartado 2 de la ley 26.773, de modo tal que la atribución de competencia se hace conforme a las legislaciones locales de cada uno de los territorios de la República Argentina, pues la República Argentina sigue siendo un país federal y la distribución administrativa, las reglas procesales y como tal la distribución administrativa derivada de las reglas procesales son cuestiones no delegadas al Estado federal, de manera que la ley 20.173, para ser operativa en las provincias, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, requiere de una ley de la legislatura provincial que adhiera a las soluciones a la solución prevista en la ley 26.773. ¿Qué han dicho muchos juristas? Que esta es una decisión agresiva de decisión política, pero más allá de lo discutible, parece claro que no hay motivo legal que pueda objetar la decisión legislativa para decidir, sin vulnerar el principio de razonabilidad, qué leyes y principios materiales habrán de regir en este tipo de acciones. Es decir, podemos o no estar de acuerdo. Lo que no hay es inconstitucionalidad. Es decir, el principio de razonabilidad axiológico claramente no se encuentra afectado por esta solución, aunque, por ejemplo, la Sala Tercera de la Ciudad de Buenos Aires ya ha decretado una inconstitucionalidad y sostiene de que la competencia es de los tribunales ordinarios laborales en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué se opina esto? Sobre todo por la inconveniencia de la medida por impedir el pleno acceso a la jurisdicción por medio del principio de gratuidad, previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo creo que eso no es tan así, porque los juegos civiles pueden hacer que el trabajador no deba sufragar los gastos del proceso. Como también en la obligatoriedad que, según distintas normas internacionales, como la Carta Internacional Americana de Derechos Sociales de Bogotá de 1948, prevé la posibilidad de recurrir a tribunales debidamente especializados para entender los reclamos de contenido laboral. Y aquí claramente no se está haciendo el reclamo frente a un organismo especializado. Entre los defensores de la teoría citan el precedente de la Corte Munilla, de la Corte Federal, en que se declara competente al fuero laboral en los juicios por accidente de trabajo fundados en el derecho civil, en lo que atañe a despojar al trabajador de la atención del fuero especializado que reconoce la hiposuficiencia que afecta al trabajador incluso a nivel jurisdiccional, por lo que este cambio no tiene sino más que la finalidad de acentuar su debilitamiento, ya que en el fuero civil no se toma en cuenta el contexto en que se desarrollan las relaciones de trabajo. A ver, insisto, esto es muy discutible. Esto es un prejuicio de que en el ámbito del derecho civil no se van a tomar las consideraciones propias del derecho al trabajo. Miren, el artículo 512 del Código Civil, cuando habla de circunstancias de tiempo, lugar y personas, hace que el juez civil tenga que tener en cuenta el contexto particular en el cual se desarrolla la situación, y el juez civil no tiene o no está ajeno a las particularidades, protecciones que tiene el trabajador. Sin embargo, está claro que en nuestra cultura que el trabajador litigue en el marco de un proceso civil con las reglas propias del procedimiento civil muchas veces genera resistencia entre los operadores jurídicos. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso antes de entrar en otro tema que ha generado frondosa jurisprudencia, que es la vigencia temporal de las sucesivas reformas de la Ley de Riesgos de Trabajo.